Durante años guardó silencio. Mientras las cámaras se encendían y los medios buscaban desesperadamente una declaración suya, el cardenal Luis Antonio Tagle permanecía en un segundo plano. Miraba, escuchaba, analizaba, pero no hablaba, no públicamente, no como lo ha hecho ahora. Porque esta vez rompió el silencio, y lo que dijo podría dividir a la Iglesia. Para entender lo que realmente está en juego, hay que regresar en el tiempo. No a décadas pasadas, sino apenas unos años atrás, cuando los movimientos internos en el Vaticano comenzaron a agitarse con fuerza. Mientras algunos líderes eclesiásticos alzaban la voz con fuerza ante ciertos temas sociales y políticos, Tagle seguía su camino en aparente calma. Su papel como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos lo mantenía lejos de los reflectores, pero no de los pasillos donde realmente se toman las decisiones. Los que lo conocen saben que el silencio de Tagle nunca fue pasividad. Al contrario, era un tipo de resistencia, una forma de observar antes de actuar. Pero en ese tiempo, mientras el mundo discutía sobre modernización, escándalos internos y reformas urgentes dentro de la Iglesia, él parecía optar por la prudencia, o tal vez por la estrategia. La tensión en el Vaticano no es nueva. Desde el inicio del pontificado de Francisco, las grietas entre diferentes alas ideológicas se hicieron evidentes. Algunos cardenales defendían con fervor una visión tradicionalista, casi inamovible. Otros veían con urgencia la necesidad de renovación. Y en medio de ese fuego cruzado estaba Tagle, callado, atento. Pero algo cambió, algo que ni siquiera los cardenales más cercanos esperaban. Fue en una de esas reuniones a puerta cerrada, donde la luz natural apenas logra filtrarse por las ventanas antiguas del Palacio Apostólico, que el ambiente se volvió más denso. Algunos salieron visiblemente tensos. Otros simplemente no quisieron hablar. Pero se sabía que algo se había dicho, algo que rompía con la prudencia habitual, algo que llevaba la firma y la voz de Luis Antonio Tagle. Las primeras filtraciones fueron discretas. El cardenal ha hablado, decían, pero nadie podía confirmar el contenido exacto, hasta que un documento no oficial comenzó a circular entre periodistas selectos. Era un fragmento, una parte de lo que supuestamente había dicho durante esa reunión. Las palabras eran fuertes, inesperadas, casi imposibles de imaginar saliendo de su boca. No podemos seguir negando lo evidente. Hay heridas abiertas en nuestra Iglesia. Heridas que no sanarán con silencio ni con dogmas vacíos, sino con verdad. La frase, aún sin confirmación oficial, resonó como un eco en los pasillos del Vaticano. Algunos lo consideraron un acto de valentía, otros una traición, porque la palabra verdad, en esa frase, apuntaba directamente a aquello que muchos preferían seguir ocultando. ¿Qué verdad era esa? ¿De qué hablaba exactamente Tagle? ¿Por qué ahora? ¿Qué lo hizo finalmente romper ese silencio tan cuidadosamente mantenido? Las respuestas no son sencillas, porque lo que está en juego va más allá de una declaración. No se trata solo de un discurso, se trata del equilibrio de poder, de la lucha entre dos visiones de Iglesia, de la tensión entre quienes quieren conservarlo todo como está y quienes creen que, si no se cambia, todo podría colapsar. Y lo que reveló Tagle no fue un simple análisis teológico, fue una advertencia, una sacudida. En sus palabras quedó implícita la idea de que el tiempo del silencio había terminado, que el precio de callar se había vuelto más alto que el de hablar. Algunos dentro de la curia romana reaccionaron con incomodidad. Se convocaron nuevas reuniones, se pidió cautela,
Incluso se sugirió, según fuentes no confirmadas, que Tagle debía reflexionar sobre el impacto de sus palabras. Pero él no se retractó. No negó haber hablado. Y aunque no ofreció entrevistas, su entorno dejó claro que la intención no era provocar una crisis, sino evitar una aún mayor. Porque lo que muy pocos saben es que su decisión de hablar no fue impulsiva. Fue producto de años de acumulación, de documentos leídos, de cartas recibidas, de testimonios que lo habían conmocionado. Historias reales, de personas reales, que mostraban cómo la desconexión entre la doctrina y la vida cotidiana estaba alejando a millones de fieles. No por falta de fe, sino por falta de escucha. La reacción entre los fieles fue inmediata. Mientras algunos medios católicos tradicionales evitaban mencionar el tema, redes sociales y foros independientes estallaban en debates. ¿Había cometido Tagle un acto de rebeldía? ¿O había sido el único valiente en decir lo que todos pensaban y nadie se atrevía a pronunciar? Muchos católicos, especialmente jóvenes, comenzaron a citarlo. Compartían su frase como si se tratara de un manifiesto, pero también surgieron voces duras en su contra. Acusaciones veladas, comparaciones con otros cardenales que, en el pasado, habían terminado marginados por sus posturas críticas. La figura de Tagle, antes vista como moderada y apacible, ahora se tornaba polarizadora. Y fue entonces cuando surgió otra pregunta. ¿Esto podría dividir a la Iglesia? La posibilidad no era descabellada. Porque en una institución tan antigua, tan arraigada en la tradición, una fisura como esta no solo marca un debate teológico, marca una crisis de identidad. Una interrogante profunda sobre quién tiene el derecho de hablar, de señalar errores, de proponer cambios. Y sin embargo, Tagle no propuso una revolución, no pidió una ruptura. Su llamado era a mirar con honestidad, a reconocer que el mundo ha cambiado, que las personas buscan respuestas, pero también coherencia, y que si la Iglesia quiere seguir siendo faro, debe primero limpiar su propio espejo. No se trataba de relativizar la fe, sino de volver al centro, de reencontrarse con el Evangelio en su forma más pura, sin adornos, sin estructuras que impidan el paso, sin miedos disfrazados de prudencia. Mientras tanto, dentro del Vaticano, los movimientos continuaban. Algunos intentaban frenar el impacto de sus palabras. Otros, en silencio, comenzaban a acercarse a él. Porque, aunque nadie lo decía abiertamente, muchos pensaban lo mismo, solo que no todos estaban dispuestos a ponerlo en voz alta. ¿Fue esta la primera señal de una fractura mayor? ¿O será recordado como el inicio de una nueva etapa? En los días que siguieron a su declaración, el cardenal Tagle no volvió a pronunciarse públicamente. Su rostro, sin embargo, comenzó a aparecer en lugares inesperados. Fotografías suyas se filtraron desde reuniones informales, desayunos discretos con obispos, encuentros aparentemente casuales con representantes de comunidades marginadas. Para quienes sabían leer los signos, aquello no era casualidad. Era un movimiento, una preparación silenciosa. Varios analistas comenzaron a notar una estrategia que recordaba a otras épocas turbulentas en la historia de la Iglesia. Cuando no se podía hablar abiertamente, se actuaba simbólicamente. Un gesto, una visita, una palabra dicha en el momento justo, podían tener más impacto que una encíclica entera, y Tagle lo sabía. En ciertos sectores conservadores, la alarma ya se había encendido. Algunos grupos comenzaron a presionar para que se tomaran medidas. No contra Tagle directamente, pero sí contra quienes lo citaban, contra quienes abrían el debate. Se enviaron cartas, se organizaron comunicados. El mensaje era claro: no se debe confundir humildad con rebeldía. Pero lo que más desconcertó a muchos fue que Tagle no parecía interesado en liderar un movimiento. No buscaba cámaras ni portadas.
no fundaba corrientes, solo hablaba cuando sentía que ya no se podía callar más. Esa aparente contradicción lo hacía aún más difícil de atacar. Porque, ¿cómo se combate a alguien que no parece tener ambición personal y cuya única arma es la verdad? En algunas diócesis del sur global, especialmente en Asia y África, las palabras de Tagle comenzaron a encontrar eco. Pastores que se enfrentaban a realidades sociales duras, que veían cómo la estructura eclesial no alcanzaba para dar respuestas a las necesidades de su pueblo, comenzaron a ver en su voz una guía, no como dogma, sino como orientación humana, compasiva, evangélica. En Roma, el clima se espesaba. Las tensiones no eran abiertas, pero sí palpables. Los silencios se alargaban en los almuerzos comunes. Las miradas se desviaban en los corredores. Algunos cardenales pedían paciencia, otros decisiones. En medio de ese torbellino, una nueva reunión fue convocada, esta vez con presencia limitada. Solo unos pocos elegidos, entre ellos, nuevamente, Tagle. Se dice que en esa reunión, uno de los presentes, de los más veteranos, levantó la voz y dijo: «Si seguimos así, nos quebramos. No por culpa de los que hablan, sino por nuestra incapacidad de escuchar». Nadie respondió. Desde entonces comenzaron a surgir rumores de documentos ocultos, cartas de seminaristas, denuncias nunca procesadas, estadísticas internas que revelaban una caída alarmante en la credibilidad institucional. Todo eso, según algunas fuentes, habría motivado la necesidad de hablar. Porque lo que se estaba perdiendo ya no era solo poder. Era alma, era sentido. Una de las filtraciones más comentadas fue la de un supuesto informe confidencial, redactado por un grupo de teólogos y expertos laicos, que llevaba meses circulando en la sombra, y que ahora, con el impulso generado por las declaraciones de Tagle, amenazaba con salir a la luz. El contenido exacto del documento aún es desconocido, pero quienes lo leyeron aseguran que pone en duda prácticas profundamente arraigadas y que propone cambios estructurales en áreas que, hasta ahora, habían sido consideradas intocables. Si ese documento se hace público, las consecuencias podrían ser impredecibles. No solo para quienes ocupan posiciones de poder, sino para la percepción general de la Iglesia ante el mundo, porque muchas de las cosas que hasta ahora se manejaban en el secreto podrían quedar expuestas a la luz del día. Y es aquí donde el peso simbólico de Tagle se vuelve decisivo, porque no se trata simplemente de sus palabras, sino de su figura. Es un hombre que ha caminado entre la gente, que ha sido visto lavando los pies de migrantes, llorando con víctimas, sonriendo con niños en barrios olvidados. Su imagen no es la de un príncipe eclesiástico, es la de un pastor. Y eso, en tiempos de crisis, puede ser más poderoso que cualquier título. A medida que los días avanzaban, el debate se intensificaba. Algunos decían que la Iglesia necesitaba una reforma urgente. Otros, que abrir esas puertas solo traería caos. Pero lo cierto es que nadie quedaba indiferente. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación no giraba en torno a escándalos externos, sino a la esencia misma del mensaje cristiano. ¿Qué somos? ¿Una institución rígida, centrada en el poder? ¿O una comunidad viva, dispuesta a transformarse para cumplir su misión? Las preguntas eran incómodas, pero necesarias, y muchos comenzaban a agradecer, en voz baja, que alguien se hubiera atrevido a plantearlas. Las reacciones más duras, curiosamente, no vinieron del exterior. No fueron los enemigos declarados de la fe quienes atacaron a Tagle. Fueron algunos de sus propios hermanos. Lo acusaron de sembrar dudas, de debilitar la unidad, de poner en peligro el futuro. Pero entonces, en una homilía discreta,
Lejos de las cámaras, el cardenal dijo algo que volvió a sacudir las redes. La unidad no se construye ocultando la verdad. La verdadera unidad nace de la confianza. Y la confianza solo crece donde hay transparencia. La frase, pronunciada sin alzar la voz, fue compartida miles de veces. No por escandalosa, sino por lo que representaba, un punto de inflexión. Una declaración que, en otras circunstancias, podría haber pasado desapercibida, pero que ahora se sentía como un soplo de aire fresco en un ambiente viciado. El eco de esas palabras llegó incluso a aquellos que, hasta tintos entonces, se habían mantenido al margen. Teólogos, religiosas, fieles comprometidos, comenzaron a escribir columnas, a grabar podcasts, a reflexionar públicamente sobre lo que estaba ocurriendo. Y todos coincidían en una cosa: ya no se podía volver atrás. No era solo una cuestión doctrinal, no era un debate entre progresistas y conservadores, era algo más profundo, más humano. Era la necesidad de redescubrir la esencia de lo sagrado, de volver al rostro del Cristo que camina, que llora, que escucha. Y en ese proceso, la figura de Tagle se volvía cada vez más central. No por imposición, sino por presencia. No por jerarquía, sino por coherencia. Mientras tanto, las tensiones internas comenzaban a manifestarse en formas más visibles. Algunas diócesis emitieron comunicados afirmando su adhesión total e incondicional a la doctrina tradicional de la Iglesia. Otras, en cambio, convocaron jornadas de escucha, abrieron espacios de diálogo y oración, invitaron a los fieles a compartir sus vivencias sin miedo. En los seminarios, los formadores comenzaron a recibir preguntas que antes se evitaban. ¿Qué significa obedecer? ¿Dónde termina el respeto y comienza el silencio cómplice? ¿Qué hacemos cuando la institución duele? El Vaticano, consciente del creciente interés público, decidió publicar una nota breve en la que no se mencionaba directamente a Tagle, pero se hacía un llamado a la prudencia en los pronunciamientos que puedan generar confusión. Fue una frase cuidadosamente elegida. Ni una condena, ni un respaldo, solo una advertencia velada. Pero entre líneas muchos leyeron el mensaje. La Santa Sede estaba incómoda. Los medios internacionales comenzaron a hablar de una nueva primavera dentro del catolicismo. Comparaban la situación actual con los años previos al Concilio Vaticano II. Citaban a figuras históricas que también fueron señaladas, silenciadas y luego reivindicadas. Algunos se preguntaban si Tagle se convertiría en una de ellas. Pero lo que pocos sabían es que, en paralelo, se estaba gestando un encuentro, no oficial, no público, un círculo reducido de obispos, teólogos, laicos y religiosas, se reunió en una casa discreta a las afueras de Roma. El objetivo: discernir, escuchar, no planear una ruptura, sino evitarla. Y ahí, en ese espacio de confidencia, se compartieron verdades dolorosas. Experiencias de abuso, testimonios de discriminación, historias de fe que sobrevivieron al desprecio institucional. Nadie grabó, nadie tomó fotos. Pero quienes estuvieron allí aseguran que fue uno de los momentos más profundos de su vida eclesial. Uno de los participantes, visiblemente emocionado, escribió después en su diario personal: «Hoy entendí que la Iglesia no está muriendo. Está pariendo, pero como todo parto, duele». La frase llegó a oídos de Tagle, y dicen que al escucharla, solo asintió en silencio. Esa imagen, la de un hombre que escucha más de lo que habla, que no responde con ataques sino con gestos, fue consolidando una percepción que comenzaba a extenderse. Él no quería dividir, quería sanar, y para sanar, hay que tocar la herida. Poco a poco las miradas se volvían hacia él, ya no como el cardenal sonriente de Filipinas, sino como
el hombre que había decidido cargar con una verdad incómoda. Algunos lo llamaban profeta, otros ingenuo, pero nadie lo ignoraba. En una misa dominical, celebrada en una iglesia modesta a las afueras de Roma, Tagle subió al altar. No había cámaras, solo fieles, y allí, durante la homilía, pronunció una frase que, aunque sencilla, terminó de encender el debate. El Evangelio no es un muro, es una puerta abierta. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios católicos más conservadores acusaron a Tagle de banalizar la doctrina. Otros lo defendieron con pasión. La frase se volvió eslogan. Se imprimió en camisetas, en carteles, en redes sociales. Pero más allá del ruido mediático, algo comenzaba a cambiar. El miedo retrocedía. La conversación crecía. En los colegios católicos, los jóvenes preguntaban. En las comunidades rurales, los catequistas leían sus palabras. En los conventos, las monjas escribían cartas de apoyo. En los barrios periféricos, los laicos sentían que por primera vez en mucho tiempo, alguien dentro de la jerarquía hablaba su idioma. Y sin embargo, en lo más alto de la estructura eclesial, la incomodidad se volvía presión. Algunos exigían respuestas, otros sanciones. Pero el Papa, hasta ese momento, no se pronunciaba. Su silencio era interpretado de muchas maneras. Estrategia, aprobación tácita, espera prudente. Los días pasaban y la tensión aumentaba. Hasta que, en un gesto inesperado, Tagle fue visto entrando en la residencia papal. Nadie supo con certeza lo que se habló. La reunión duró más de 1 hora. No hubo declaraciones, no hubo fotos. Solo una despedida breve, un apretón de manos y una mirada que muchos describieron como fraterna, pero cargada de gravedad. A partir de ese momento, las especulaciones se dispararon. Algunos decían que había sido reprendido, otros que había sido escuchado. Pero la realidad era más compleja, porque lo que estaba ocurriendo ya no era controlable. Era un movimiento de fondo, y los movimientos de fondo no se detienen con comunicados. En una carta privada, filtrada semanas después, Tagle escribió a un grupo de jóvenes misioneros: No hablo por mí. Hablo por quienes han sido silenciados. Hablo por los que perdieron la fe por culpa de nuestras incoherencias. Hablo por aquellos que siguen creyendo, a pesar de todo. Si eso incomoda, entonces acepto el costo. Era la primera vez que reconocía, de forma explícita, el peso de sus palabras. Y con eso, asumía también las consecuencias. Sí, acepto el costo. Pero no esperen de mí una lucha frontal, ni gritos, ni condenas. No me verán encabezar una rebelión ni construir trincheras dentro de esta iglesia que amo con todo mi corazón. Lo que estoy diciendo no es contra nadie, es a favor de todos. Porque hay momentos en que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Y yo ya no quiero ser cómplice del dolor de mi pueblo. He escuchado a madres que rezan por sus hijos, alejados no de Dios, sino de nosotros. He acompañado a jóvenes que aman a Cristo, pero no encuentran su rostro en nuestras estructuras frías. He llorado con sacerdotes que han sido aplastados por la burocracia, abandonados por haber intentado hacer lo correcto. He leído cartas de víctimas que nunca encontraron justicia, solo muros. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Callar? ¿Esperar un momento más oportuno? ¿Esperar a que las voces se apagaran solas? No, ya no. Algunos me han dicho que estoy sembrando división, que estoy abriendo heridas. Pero las heridas no las abro yo, ya estaban ahí. Yo solo me atreví a mirarlas. Y lo hice no por valentía, sino por fe. Porque creo en un Dios que no huye del sufrimiento humano. Creo en un Cristo que tocaba a los leprosos, que lloró por su amigo, que fue rechazado por los suyos.
¿Y nosotros? ¿No deberíamos hacer lo mismo? Sé que mis palabras incomodan. Lo sé. Porque la verdad, cuando ha sido enterrada por tanto tiempo, quema al salir. Pero no vine a acusar. Vine a invitar. A volver al Evangelio. A recordarnos que no somos administradores de una empresa sagrada. Somos servidores. Y el servicio no es cómodo. Nunca lo ha sido. Hay quienes me preguntan, ¿qué quieres lograr? ¿Qué esperas? Y mi respuesta es simple. Espero que escuchemos de verdad, no para responder, no para justificar, sino para abrazar, para comprender. Para dejar que el Espíritu nos hable también a través del dolor, de la indignación, del silencio de los alejados. Porque esa es la iglesia que sueño. Una iglesia que no teme pedir perdón, que no defiende estructuras antes que personas. Una iglesia que no se esconde detrás de ritos vacíos, sino que se arrodilla con el que sufre, que comparte el pan y la herida. Sé que este camino es incierto. Sé que puedo perder muchas cosas, pero no temo. Porque he visto que cuando uno se atreve a caminar con el pueblo, el Espíritu se encarga del resto. Y si este testimonio sirve para que al menos uno solo de los que se sintieron excluidos, vuelva a mirar a Dios con esperanza, entonces habrá valido la pena. A mis hermanos en el episcopado les digo, no tengan miedo, no a mí, no a mis palabras, no a los cambios. Tengamos miedo de la indiferencia. Tengamos miedo de acostumbrarnos al dolor de nuestra gente. Tengamos miedo de no parecernos ya a Jesús. He cometido errores. He callado demasiado tiempo. He confiado en que las cosas cambiarían solas. Pero aprendí que hay momentos en los que el Espíritu te empuja, te sacude, te despierta. Y cuando eso ocurre, no puedes seguir fingiendo que nada pasa. No puedes seguir celebrando mientras tantos lloran. No estoy pidiendo una revolución. Estoy suplicando una conversión. No estoy proponiendo una nueva doctrina. Estoy rogando que vivamos la que ya tenemos. Esa que dice, bienaventurados los pobres. Ama a tu prójimo. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Si eso nos divide, tal vez no estábamos tan unidos como creíamos. Pero yo sigo creyendo. Sigo creyendo en la fuerza del Evangelio. En el poder de una comunidad que reza junta, que comparte, que camina con los pies sucios, pero el corazón limpio. Sigo creyendo en la iglesia. No en la que hemos construido con miedo, sino en la que brota del costado abierto de Cristo. Y por eso hablé. No les pido que estén de acuerdo conmigo. No necesito aprobación ni aplausos. Lo que anhelo es algo más simple, pero infinitamente más difícil. Que nos miremos a los ojos. Que volvamos a hablar con el alma abierta, sin máscaras. Que dejemos de temerle a la verdad, porque la verdad no es enemiga de la fe. La purifica, la fortalece, la hace creíble. Y si queremos seguir llamándonos pastores, si queremos que el rebaño nos siga, debemos primero ser capaces de caminar a su lado, a su ritmo, con sus heridas, con sus preguntas. Recuerdo a un joven que se acercó a mí después de una misa. Tendría unos 20 años. Me dijo, Cardenal, quiero creer, pero me cuesta. Me enseñaron que Dios es amor, pero lo que veo en algunos de ustedes es miedo, juicio, rechazo. Y luego preguntó, con los ojos sinceros de quien no quiere atacar, sino entender, ¿Dios también se avergüenza de mí? Esa pregunta me persigue hasta hoy. Porque no supe qué responder, porque sentí que, como iglesia, lo habíamos fallado. No a él solamente, a toda una generación. ¿Cómo pudimos permitir que el Evangelio, que es buena noticia para los pobres, para los que sufren, para los que se equivocan, se volviera una carga para tantos? ¿En qué momento cambiamos la mesa compartida por la trinchera? ¿Cuándo dejamos de ver a las personas para obsesionarnos con normas que ni siquiera Jesús impuso? Yo no quiero una iglesia que vigila, quiero una iglesia que abraza.
No quiero una iglesia que señala, quiero una que acompaña. Porque fue eso lo que vi en Cristo. No un Dios que bajó del cielo con decretos, sino un Hijo que caminó con los marginados, que habló con los excluidos, que defendió a los que no tenían voz. Sé que hay quienes sienten que esto es una amenaza, que todo cambio es peligroso. Pero les pregunto, ¿es más peligroso cambiar o permanecer inmóviles mientras el mundo se rompe frente a nuestros ojos? Miren las parroquias vacías. Miren los seminarios con cada vez menos vocaciones. Miren los matrimonios rotos, las juventudes perdidas, las comunidades que ya no saben por qué creen. ¿De verdad creen que el problema es que hemos cambiado demasiado? ¿O será que no hemos cambiado lo suficiente? Cuando hablo de cambio, no hablo de destruir. Hablo de podar para que el árbol vuelva a dar fruto. Hablo de quitar lo que estorba para que vuelva a pasar la luz. Hablo de tener el valor de preguntarnos si todo lo que hacemos hoy refleja de verdad al nazareno que tocaba a los impuros, que comía con publicanos, que murió perdonando a quienes lo mataban. No hablo desde el enojo, hablo desde el amor, porque amo a esta iglesia con todas sus sombras y sus luces, porque he entregado mi vida a ella, porque creo que aún puede ser signo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero para eso necesita escucharse, necesita llorar, necesita convertirse. A veces me dicen, usted habla así porque es blando. Pero no hay nada más difícil que amar. No hay nada más exigente que mirar al otro como un hermano cuando todos te dicen que es tu enemigo. No hay nada más radical que perdonar, que servir, que inclinarse a lavar los pies de quien te ha herido. He conocido a misioneros que dejaron todo para llevar la palabra a los rincones más olvidados, a religiosas que entregan su vida cuidando a enfermos que nadie quiere tocar, a laicos que sostienen con su fe y su trabajo comunidades enteras. Ellos no piden reconocimiento, solo piden que no les pongamos piedras en el camino, que no convirtamos su vocación en una lucha contra la institución que debería apoyarlos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Les damos aliento o les damos normas? ¿Los animamos o los juzgamos? ¿Somos compañeros de camino o burócratas del espíritu? Yo no quiero ser un obstáculo. No quiero ser otro rostro indiferente detrás de una sotana. Quiero ser un puente, un hermano. Alguien que se atreva a decir lo que muchos sienten pero no pueden expresar. Y si por eso debo cargar con críticas, lo haré. Pero no me callaré más. No me mueve la política. No me mueve una agenda. Me mueve el Evangelio. Me mueve el clamor de quienes se sienten fuera. Me mueve el hambre de justicia, de misericordia, de verdad. He leído el rostro de Cristo en las lágrimas de una madre que perdió a su hijo por la violencia. He escuchado su voz en el suspiro de un anciano que muere solo en un hospital. He sentido su presencia en el abrazo de un niño con discapacidad que no entiende las palabras, pero entiende el amor. Allí está Dios. No lo olvidemos. Y si este Dios incomoda a los cómodos, que así sea. Porque no vine a defender privilegios. Vine a anunciar una buena noticia. Y la buena noticia, cuando es verdadera, no deja a nadie igual. Lo sé. Sé que algunos esperaban de mí silencio eterno. Sé que mi voz ha roto una comodidad disfrazada de paz. Pero el Evangelio no vino a traernos comodidad. Vino a transformarnos, a desinstalarnos, a invitarnos a morir a nosotros mismos para nacer de nuevo, en Cristo. He pensado muchas veces en el joven rico, en cómo se acercó a Jesús con sinceridad, con un deseo real de seguirlo, pero al escuchar la respuesta, se fue triste, porque tenía muchos bienes, y no podía soltar. ¿Cuántos de nosotros somos ese joven rico? ¿Cuántos nos hemos enamorado más del poder que del servicio, de la reputación que del testimonio, del cargo que del discipulado?
Yo también he tenido que soltar, he tenido que desprenderme de seguridades, de imágenes, de ambiciones disfrazadas de devoción. He tenido que aprender, dolorosamente, que ser iglesia no es mantenerse intacto, sino ser moldeado una y otra vez por las manos del alfarero divino. En estos días he sentido el peso de cada palabra pronunciada, no porque me arrepienta de ellas, sino porque sé lo que despiertan. Sé que detrás de cada gesto hay quienes leen señales, intenciones, conspiraciones, pero no hay estrategia aquí, solo una conciencia que ya no podía dormir en paz. La noche antes de hablar, recé en silencio por horas. Pedí luz, pedí humildad, pedí que, si lo que iba a decir no venía del espíritu, me callara para siempre. Pero sentí algo que no sé explicar. No fue una certeza triunfante, fue una paz honda, temblorosa, pero clara, como una voz suave que decía, habla, no temas, yo estaré contigo. Y entonces hablé, no para imponer, no para dividir, sino para abrir una puerta a la verdad, una puerta al arrepentimiento, una puerta al reencuentro, y esa puerta no soy yo, es Cristo. Él es el único capaz de unir lo que nosotros hemos roto, de sanar lo que hemos herido, de reconstruir lo que parecía perdido. Hoy más que nunca necesitamos volver a mirarlo, no como un símbolo, no como una figura colgada en nuestras paredes, sino como el Dios vivo que nos interpela, que nos ama sin condiciones, que nos llama a salir al encuentro de los últimos, de los pequeños, de los descartados. La iglesia no es nuestra. No es de los obispos, ni del Papa, ni de los teólogos, es del Señor. Y si Él decidió fundarla sobre un pescador temeroso y traidor como Pedro, es porque sabía que la iglesia solo puede vivir desde la gracia, no desde el mérito. No tengamos miedo de ser débiles. Tengamos miedo de dejar de amar. No tengamos miedo de equivocarnos. Tengamos miedo de no aprender. No tengamos miedo de llorar. Tengamos miedo de endurecer el corazón. En los pasillos del Vaticano, muchos me evitan la mirada. Otros me abrazan en silencio. Algunos me escriben para agradecer. Otros para corregirme. Y a todos los escucho. Porque yo también estoy aprendiendo. Yo también necesito conversión. Pero si algo he comprendido, es que el Evangelio no nos fue dado para guardarlo como un tesoro privado. Nos fue confiado para anunciarlo. Con la vida, con la entrega, con la cruz. Y anunciarlo, a veces, significa ir contra la corriente. No por rebeldía, sino por fidelidad. Si mis palabras han sembrado inquietud, que esa inquietud nos lleve a la oración. Si han despertado dolor, que ese dolor nos abra a la compasión. Y si han provocado división, que al menos nos empujen a buscar juntos un camino de reconciliación. Yo no tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero sé que el Espíritu sigue soplando, incluso en medio de las tormentas. Y sé que Dios no ha abandonado a su iglesia. Somos nosotros quienes a veces le damos la espalda. No permitamos que el miedo decida por nosotros. No dejemos que el ruido apague la voz del Evangelio. No endurezcamos el corazón cuando el Espíritu nos sacude. El tiempo de hablar ha llegado. Pero no para gritar, para escuchar. El tiempo de actuar ha llegado, pero no para imponer, para servir. El tiempo de cambiar ha llegado, pero no por rebeldía, por amor. Y si al final de este camino hemos llorado juntos, nos hemos perdonado, nos hemos arrodillado unos frente a otros como hermanos, entonces habrá valido la pena, porque esa es la iglesia que creo posible, no la perfecta, no la poderosa, sino la que ama, la que acoge, la que abraza, la que se deja crucificar si es necesario, pero nunca deja de resucitar. Y a ti, que estás viendo este mensaje, te pido una sola cosa. No te vayas.
No te vayas de la fe por culpa de nuestras fallas. No te alejes de Dios por nuestras incoherencias. Quédate, permanece, camina con nosotros. Corrígenos si es necesario. Pero no dejes de creer que aún es posible, aún hay esperanza. Y si alguna de mis palabras resonó en tu corazón, compártelas. No por mí, sino por todos aquellos que aún esperan ser escuchados. La verdad no nos divide, nos libera. Que el Señor nos conceda el coraje de seguir adelante, con humildad, con verdad, con amor. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.